Hola, poderosa, soy Claudia Gutiérrez, mercadóloga especializada en estrategia digital y coembajadora de Chicas Poderosas México. Bienvenidas a la quinta y última sesión de los talleres poderosos sobre periodismo visual, resultado de la alianza entre Chicas Poderosas México y la Embajada de Estados Unidos en México. El taller de hoy se titula Diseño centrado en las audiencias, en la cual conversaremos sobre metodologías de diseño aplicadas al periodismo digital. En esta sesión nos acompaña Sandra Barrón, que es diseñadora de estrategias. Ella es profesional en diseño, innovación y tecnología, con 14 años de experiencia en el sector público y privado, liderando proyectos enfocados en temas sociales como educación, urbanismo, periodismo y violencia de género. Adelante, bienvenida, Sandra. Muchas gracias, Claudia. Bienvenidas a todas, un gusto saludarles. Siempre pongo música al inicio porque es medio raro conectarse al Zoom y luego estarnos viendo todas así en silencio, ¿no? Como que es como estar en una sala así, como hablando y viéndonos. Entonces es una práctica que me ha gustado. Les doy la bienvenida. Muchas gracias por invitarme, chicas poderosas, de regreso por acá después de unos años. Bienvenidas a todas por el interés y gracias por conectarse. Yo soy Sandra Barrón. Ahorita dio Clau una biografía cortita. He trabajado muchos años en estrategias digitales, en diseño para la innovación social. Soy maestra en diseño estratégico e innovación por la Universidad Iberoamericana. También soy licenciada en diseño y comunicación visual por la Universidad Autónoma de México, del ENAP, antes ENAP, ahora es la FAD. Y bueno, el día de hoy, retomando un poco lo que han visto en todos estos talleres poderosos, increíbles que han tenido y que hemos estado teniendo en las últimas semanas, un poco tocar bases sobre qué son metodologías de diseño, qué es el diseño centrado en el usuario, cómo podemos aplicar el diseño centrado en el usuario al periodismo, no nada más al periodismo digital, sino a la innovación en periodismo también. Y al final de la presentación voy a dar también como bastante foco en entender sobre periodismo visual, que al final es lo que lo que han estado viendo en estos talleres. Si les parece bien, voy a dar como algunos de los temas, porque hay como bastantes temas y al final de cada como módulo hago un espacio de preguntas. Pueden también dejar preguntas en el chat y ya cuando yo deje de presentar y vemos preguntas sobre los temas específicos. Es un tema muy complejo, es un tema muy complejo como para poder verlo en una sesión, pero bueno, hice mi mejor esfuerzo por poderlo condensar y resumir para que pueda ser de utilidad para ustedes que están interesadas en periodismo visual. Entonces, voy a compartir mi pantalla. Listo. Ahora solo déjenme ver que las veo a ustedes y que veo el chat, porque a veces esto de traer dos pantallas es medio tricky. Listo. Bueno, es un honor para mí estar después de todas estas mujeres increíbles que les dieron todos estos talleres. Les voy a hablar un poco sobre diseño centrado en las audiencias y para poder hablar de diseño centrado en las audiencias, al final siempre tenemos que hablar sobre diseño centrado en el usuario. Esto es un poco como el resumen de los temas el día de hoy. ¿Y qué es el diseño centrado en el usuario? Pues desde los 80s no es nada nuevo, se ha utilizado este concepto que fue promovido por Donald Norman, seguramente también lo han escuchado por la Escuela de Diseño de la Universidad de Stanford, en donde también se fundó toda la parte de IDEO, toda la parte de diseño centrado de Design Thinking, de pensamiento de diseño. Y bueno, el diseño centrado en el usuario, las metodologías de diseño son metodologías creativas de investigación. Estas metodologías se van enfocando en los objetivos de usabilidad, las características del usuario, el análisis de un entorno, de un producto, de un servicio, de un proceso, en cada etapa del proceso de diseño de cualquier cosa. El diseño centrado en el usuario se puede aplicar en política pública, que ha sido uno de los enfoques que yo he tenido en mi carrera. Se puede aplicar por supuesto, se utiliza muchísimo para plataformas digitales, para servicios digitales, se puede también utilizar para diseño participativo y por supuesto el periodismo no queda fuera de poder, cualquier proceso de diseño y un poco la idea del diseño centrado en el usuario es entender que el proceso creativo no es nada más trabajo de las diseñadoras, sino que se abre un poco la metodología para entender el contexto. El diseño centrado en el usuario nos permite a través de metodologías con pasos muy específicos ir entendiendo desde la investigación para posterior conceptualizar, para posterior diseñar, prototipar y probar
cómo una solución, cómo un problema podemos ir innovando en entender cuáles pueden ser las posibles soluciones, poder hacer prototipos y probarlos sin tener que hacer una inversión en recursos que sea mucho más costosa de ver cuando ya está lanzado un producto o un servicio. ¿Por qué funciona? El diseño centrado en el usuario, pues justamente nos permite que previo a invertir estos recursos podamos ver si una solución que estamos proponiendo para un contexto específico va a funcionar con una muestra de usuarios. Entonces, a mí siempre me gusta pensar y decir que de todos modos, cuando nosotras proponemos una solución, la van a testear los usuarios. Lo que pasa es que no es lo mismo revirar a cuando ya está miles de personas utilizando una plataforma, a darnos cuenta con un grupo de enfoque, con un grupo controlado, con unas pruebas de usuarios, si nuestra solución va a funcionar o no. Entonces, eso permite, ¿no?, que el proceso permita probar, ¿no?, y mostrar y regresar. Es como una metodología de experimentación también, por eso hay muchos laboratorios de innovación, por eso se habla mucho como de las metodologías de diseño con el tema de experimentación. Y bueno, mucho el diseño centrado en el usuario está basado también en otras ciencias sociales, en la antropología, en la etnografía, en la sociología. Entonces, son metodologías creativas que incluyen muchas otras metodologías de otras ciencias sociales para poder trabajar siempre en el proceso de diseño. ¿Por qué se hace en periodismo? ¿Por qué a mí me parece interesante e importante platicarse desde el periodismo en el diseño centrado en el usuario, en el pensamiento de diseño? Es porque, bueno, el periodismo se ha hecho de la misma forma por muchas décadas. Un medio tiene una agenda y esas agendas van alineando las piezas que van publicándose, ¿no? Dependiendo de la línea editorial, pero la entrada de plataformas colaborativas, de redes sociales, de la web 2.0, pues ha tenido que ir cambiando ese proceso y el periodismo desde hace una década por lo menos se ha tenido que ir adaptando a estas necesidades de las nuevas audiencias, de las nuevas plataformas. Y pues el periodismo necesita innovar para poder lograr sustentabilidad hoy más que nunca. Y el diseño centrado en el usuario nos permite acceder a innovación. Vamos agregando valor a un producto que es sustentable, que a la vez es útil y que a la vez es usable también para la audiencia, ¿no? Entonces tiene esos dos componentes, uno de ser útil y el otro de ser usable y al mismo tiempo poder ir asegurando que nuestro medio, que nuestras plataformas y que nuestra labor como periodistas visuales, como redactoras, como diseñadoras que trabajamos en medios, pues sigamos manteniendo esta sustentabilidad en los medios cuando estamos compitiendo con 1,000,000 de plataformas y de contenidos que están todo el tiempo bombardeando a las audiencias de forma digital. No es el hilo negro, esto ya existe, no es nuevo. Diseñadoras, antropólogas, investigadoras y periodistas por todo el mundo han utilizado metodologías de diseño en periodismo. Chicas Poderosas como organización es el producto de un proceso de diseño centrado en el usuario. En la Universidad de Stanford, Mariana Santos fue Fellow de Innovación, una JSK Fellow en 2015, me parece, y a través de la escuela de diseño, a través de las metodologías de diseño, se creó y se gestó la solución de cuál era el problema que planteaba Mariana en ese tiempo, en esos años, que la inequidad dentro de los medios. Mariana trabajaba en The Guardian, se dio cuenta que en The Guardian era la única diseñadora mujer que había en el equipo digital, y después cuando empezó a hablar con otras mujeres se dio cuenta que pues no era una excepción, más bien era la regla que hubiera pocas mujeres dentro del periodismo. Entonces ella aplica al Fellowship de Innovación de la Universidad de Stanford y de ahí sale Chicas Poderosas. Entonces esto pues tiene por lo menos, les digo, bastantes años. Jennifer Brandel es una periodista diseñadora que después entró al periodismo estadounidense, que es fundadora de Hearken, es una plataforma de escucha y de audiencias. Ahorita les voy a presentar un poco sobre su trabajo. Habla de algo que ella le llama Public Power Journalism, que es como periodismo empoderado por el público. No hay, como que no encontré una traducción que me convenciera, entonces la puse así en inglés. También, ¿qué hizo Jennifer? Se dedicó a preguntarle a un montón de periodistas cómo podían saber que las historias que reportan son las historias que las audiencias quieren. Tuvo muchas respuestas, ¿no? Había periodistas que simple y sencillamente le decían, no tengo la menor idea, nunca me había cuestionado si a mis audiencias les interesaba o si tenían una opinión sobre lo que yo les estoy dando como la historia.
Y después de muchos años de estas experiencias y de estar recabando todas estas entrevistas con un montón de periodistas, comenzó a utilizar ese modelo de periodismo centrado en audiencias que ella le llama y le sigue llamando Public Power Journalism. Un poco en un modelo como este, pensemos que en la línea verde está como una redacción, como la entendemos y como ha funcionado por muchos, muchos años, en donde tenemos toda la parte de pitchar una historia, de asignar una historia a una reportera, una historia de ir reportando y de publicar se hace como dentro de la redacción, ¿no? Se hace dentro del equipo de las redacciones, nunca se le pregunta al público, es como detrás de las cámaras, ¿no? Detrás de bambalinas ese trabajo. Y el feedback de la audiencia pues se da hasta que se publica, ¿no? El modelo de Harken, el modelo que propone Jennifer Brandel, es que desde el inicio, desde el poder pitchar un proyecto, desde poder pitchar un tema para reportear, se involucre a la audiencia, ¿no? Un poco pensando que dejemos las periodistas de ser quienes dictamos los temas, sino esperar a escuchar, ¿no? ¿Qué es lo que las audiencias quieren que el trabajo del periodismo haga y cubra, ¿no? Es un poco como cambiar. Y es interesante que el diseño centrado en el usuario nos permite y nos invita justo a ver los problemas desde el otro lado, ¿no? Yo siempre que doy clase de introducción a diseño centrado en el usuario, hablo de que estamos acostumbrados como sociedad a evitar los problemas. Entonces, lo primero que hacemos cuando hay un problema es como se tienen que solucionar rápido. No me importa si es una solución buena, no me importa si es eficiente, no me importa si es la correcta, pero no me gustan los problemas, entonces los voy a solucionar. El diseño centrado en el usuario nos invita a lo contrario, ¿no? A analizar el problema, a entender cuál es el problema. A veces un problema en realidad solamente es el síntoma de algo que está pasando en otro lado, ¿no? Entonces, en la medida que podemos hacer investigación, podemos hacer análisis de contexto, podemos entender, ¿no? Para esas personas a quienes nos interesa acercarnos, cuáles son realmente lo que necesitan, ¿no? Poder escuchar desde el otro lado, pero eso significa que la solución al problema va a venir hasta mucho después de un proceso, ¿no? Entonces es un poco como voltear la forma en la que hacemos las cosas, un poco voltear. Yo alguna vez en un taller de periodismo, una periodista me decía, es que lo primero que yo hago es escribir el título de mi artículo y después sobre eso voy escribiendo. Lo que tú me estás diciendo es que primero vea qué es lo que podría reportear y con eso hasta después podría ponerle el nombre, ¿no? Entonces un poco como empezar a cuestionar la forma en que pensamos y cambiar un poco las metodologías de pensamiento. Heather Chaplin también es otra, en el Tao Center de la Escuela de Periodismo de Columbia, utiliza este término que se llama periodismo cívico, que puede ser un poco la traducción un poquito más acercada de lo que Harken propone, que al final es justo como tener un proceso basado directamente en la experiencia de los consumidores de noticias, de las audiencias, como la fuente principal de las historias. Entonces, en ese sentido, el periodismo está centrado más como en soluciones, ¿no? En explorar no solo los problemas de las comunidades a las que sirven las organizaciones, sino también las formas de abordarlo, ¿no? O sea, incluso cómo reporteamos, cómo podemos reportear y pues no les digo, como les digo, no es nada nuevo, se ha estado haciendo, pero creo que en Latinoamérica todavía estamos en esta exploración del uso de estas metodologías. Aquí me gustaría abrir a preguntas, si alguien tiene alguna pregunta. Como no veo sus camaritas, solo veo creo que a Denise, a Mariana, perdón. ¿Todo bien? Súper. Muy bien, si tienen alguna pregunta me alzan la manita y les pido una disculpa por mi perrita que escucha ruidos y alborota a todos los perros del edificio. Entonces, ¿cómo aplicamos esto al periodismo? Bueno, la primera etapa que podríamos aplicar es la del descubrimiento, ¿no? Identificar el problema, cuál es el problema que la comunidad a la que nos queremos dirigir quiere solucionar, cuáles son los temas a que a una comunidad específica le interesa que se cubran. Después ir haciendo un proceso de ideación, pensar en soluciones a ese problema, soluciones de reporteo que pueden cubrir esos temas que le interesan a nuestras audiencias, entendiendo, por ejemplo, aquí, pues, cuáles son los medios, por dónde nos leen, desde dónde están llegando, desde dónde se están suscribiendo a nuestros contenidos, si es video, si es podcast, si es redes sociales, si es en realidad un proyecto de investigación largo con visualizaciones, ¿no? Ahorita entraremos más en los detalles de visualización. Y a través de ese proceso de ideación, entonces empezar a diseñar ya la solución, ¿no?
con esos diseños, con esas soluciones, ya que tenemos identificado el problema, ya que tenemos identificados cuáles son esos momentos de ideación donde vamos a poder dirigirnos a nuestra audiencia de forma más efectiva, entonces vamos haciendo el desarrollo, construimos el diseño, hacemos un prototipo, este es un término que se utiliza mucho en el diseño centrado en el usuario. El término de prototipo pues viene como de la ingeniería en realidad, ¿no? De hecho, bueno, Da Vinci hizo prototipos de sus máquinas voladoras, ¿no? Entonces, esta idea de prototipar una maqueta, de prototipar algo que pueda entender si funciona o no, antes justamente de hacer la inversión de construir un avión, pues primero hacemos un prototipo. Antes de hacer la inversión de construir un edificio, hacemos un prototipo digital o hacemos una maqueta. Entonces, aquí la idea del prototipado, del desarrollo de construir el diseño es el mismo, ¿no? Hacer un prototipo que se acerque a la solución que estamos proponiendo para después poderlo probar. Evaluamos su uso, lo presentamos a la audiencia, a las usuarias que nos interesa, que son quienes son nuestro target, que son quienes son los objetivos de nuestra solución, y entonces podemos entender si está funcionando, si se está entendiendo, si vamos a lograr nuestros objetivos que tenemos desde que hicimos la identificación del problema. Y lo maravilloso del diseño centrado en el usuario es que si hacemos una prueba y no sale, pues entonces regresamos al proceso de diseño o regresamos al proceso de desarrollo, hacemos cambios y entonces así aseguramos que la inversión de tiempo de diseño de recursos que estamos haciendo dentro de nuestros productos digitales, podemos entonces revirar y volverlo a presentar, ¿no? Entonces, en realidad es como un círculo ahí virtuoso que nos permite eficientar bastante. ¿Cómo se aplica al periodismo? Ok, en la fase del descubrimiento, que es el de identificar el problema, pues nos hacemos preguntas. ¿Quiénes son nuestros usuarios? ¿Qué buscan? ¿Qué no saben? ¿Qué sí saben? ¿Cuáles son sus hábitos de búsqueda de información? ¿Cuáles son sus necesidades? Si leen a través de, son personas que todavía van al puesto de periódicos y compran un periódico, ¿no? Si desde ahí leyeron un QR y entonces llegaron a nuestra plataforma, son personas que nos llegaron desde TikTok, son personas que nos llegaron desde Google, ¿no? O sea, poder descubrir cuáles son estas necesidades. Y The Atlantic, que es una revista estadounidense, tiene documentado cómo hace su proceso de diseño para The Atlantic y todo el equipo de producto de The Atlantic. Las necesidades de sus usuarios son dar claridad y contexto de las ideas, descubrir nuevas ideas, desafiar las suposiciones que su audiencia tiene sobre un tema en particular. También dar descansos significativos de Atlantic tiene como un diseño que está basado en que el usuario o la usuaria pueda como dar un descanso para que no se canse en la lectura y presentarle nuevos escritores o escritoras a su audiencia. Estas son muy específicas de The Atlantic, pero les estoy poniendo en cada cajita morada, les pongo como un ejemplo aplicado al periodismo de lo que estoy presentando. ¿Cómo se aplica el proceso de ideación? Esta parte de ir viendo cómo vamos a solucionar el problema que identificamos en la fase anterior, pues es un proceso democrático y transparente para poder generar ideas de forma, de enfoque de generar ideas que a lo mejor han escuchado lo que se llama lluvia de ideas o brainstorm, ¿no? Que es una técnica de ideación muy famosa, pero hay muchas técnicas de ideación. Hay una cantidad enorme. En la Universidad Centro tenemos nuestro prontuario de técnicas creativas publicado, lo pueden descargar del sitio del Centro de Investigación y ahí vienen técnicas de ideación. También en la página designkit.org pueden también buscar específicamente metodologías de ideación. Hay muchísimas metodologías de ideación. Una de ellas, por ejemplo, es lo que usan en al.com, que también es tengo la mayoría, la verdad, y les pido una disculpa, son ejemplos gringos, pero bueno, estamos con la Embajada de Estados Unidos, entonces vamos bien. Las declaraciones How Might We es una metodología de ideación que pueden ofrecer muchos nuevos conocimientos. El nombrar correctamente un problema no es tan fácil como parece, ¿no? Como estamos enmarcando, entonces el uso de estas metodologías de ideación nos van ayudando a poder enmarcar y poder tener procesos de ideación que estén mucho más apegados a poder llegar a la solución y poder probarla de forma más eficiente. ¿Cómo se aplica en periodismo la fase de diseño y prototipado? Pues es justamente este aprendizaje que ocurre al hacer, ¿no? Es este proceso de hacer, de usar y probar versiones de un producto en las etapas mucho más tempranas para poder alcanzar el entendimiento que solamente con el pensamiento no se logra hacer.
¿no? La directora creativa de NPR dice que pensar visualmente hace que lo invisible se haga visible, ¿no? Entonces, el poder tomar un lápiz y poder escribir, ¿no? Y a mí me gusta mucho esta idea de proceso creativo, ¿no? De creatividad que tienen en IDEO, que tienen los fundadores de IDEO, que vienen de la Escuela de Stanford de Diseño, que es que todas las personas somos creativas, ¿no? Al final, a mí y creo que a muchas de nosotras, como nos enseñaron la creatividad, es que si de niño no sabes hacer palitos y bolitas de niña, entonces no eres creativa, ¿no? Si no resulta ser una gran pintora, ¿no? Entonces no eres creativa, un poco como la creatividad pensada desde las metodologías de diseño, es que todas las personas somos creativas, ¿no? Entonces el poder trabajar la creatividad también desde el periodismo con los equipos de las redacciones va generando que podamos entendernos también visualmente sobre lo que estamos haciendo. Hay muchas metodologías también para diseñar y prototipar. Hay un montón de herramientas para diseñar y prototipar. Pueden usar Figma. Yo a veces de verdad digo, no necesitamos tampoco un software súper especializado para prototipar. Podemos prototipar en papel, podemos prototipar en Keynote, podemos prototipar en Google Slides, ¿no? Al final prototipar una solución digital pues es como un poco hacer el recorrido de cómo va a ser nuestro producto digital. Yo estoy trabajando como consultora con ICFJ en el laboratorio de innovación en periodismo que se llama LEAP y estamos justamente en estos momentos trabajando en procesos de ideación en un taller que es global, en donde tenemos 10 equipos con 48 participantes de todo el mundo y estamos aplicando metodologías de diseño para tener productos que estén basados hacia la confianza en medios. Después les puedo compartir la convocatoria que saldrá el año que entra para poder participar en estos talleres de ideación que duran 10 semanas, pero justamente los procesos de prototipado que hemos trabajado incluso son en Miro, por ejemplo, o directamente en Google Slides. Entonces no tienen tampoco que ser expertas en prototipado, al final sí hay siempre las mentorías, pero pueden prototipar incluso en papel. ¿Y cómo se aplica la etapa de la prueba, ¿no? El ciclo de esta creación de prototipos, ¿no? De iteración, en donde las diseñadoras vamos observando a las personas involucrándose con lo que hicimos, ¿no? Hay muchas también metodologías de pruebas de usuarios, hay desde grupos de enfoque, desde mandar, por ejemplo, un link y ir traqueando cuáles son las acciones que hacen nuestros usuarios, desde hacer entrevistas uno a uno, en donde nos sentamos, presentamos nuestra solución a alguien, le vamos haciendo una entrevista semiestructurada para entender, estas son metodologías de etnografía en realidad, para poder entender si lo que supusimos que nuestra usuaria necesitaba es lo que realmente está funcionando con nuestra usuaria. A veces el diseño centrado en el usuario en estas etapas de prueba puede ser abrumador porque al final Siri se activó. Entonces puede ser abrumador porque pues a mí me gusta que los diseños y las ideas que yo propongo puedan ser las que funcionan. En la fase de prueba de diseño centrado en el usuario, generalmente tenemos que estar dispuestas a soltar esas ideas que tuvimos cuando nos damos cuenta que no funcionó con las usuarias que tenemos. Y es un reto, ¿no? Poder entender que pues tenemos que aprender a soltar esas ideas, ¿no? Esas suposiciones y que podemos estar equivocadas, ¿no? Entonces, a veces, para quienes no han practicado diseño centrado en el usuario, puede llegar a ser las primeras veces un poco como retador, ¿no? Este proceso de la prueba y de decir, híjole, la verdad es que me equivoqué, ¿no? Lo que asumimos estuvo mal, ¿no? Estuvo mal planteado, estuvo mal implementado y nos tenemos que regresar a rehacerlo, ¿no? Entonces ese siempre es un reto de forma emocional en realidad también, ¿no? Y bueno, aquí Sabrina Majid de BuzzFeed habla de que hay una metodología de diseño que se llama Sprint, es una metodología que nació en Google Ventures en el 2015. Con un sprint de diseño puedes construir y probar rápidamente algo real para obtener reacciones a las personas. De hecho, la metodología de sprint de diseño es la que utilizamos en el laboratorio de innovación de ICFJ, es el que utilizamos en estas 10 semanas que estuvimos haciendo nuestro sprint. Entonces podemos probar y poner varias soluciones posibles a un problema, ¿no? Con un grupo de gente que nos va a ayudar, ¿no? El sprint, la metodología como está planteada, es que es de 5 días, pero las metodologías de diseño en ese sentido se pueden adaptar, ¿no? Entonces, nosotros en ICFJ lo hacemos a 10 semanas, por ejemplo, entonces, pero podemos probar de distintas formas. Lo que nos ayuda es a entender cuáles son esas reacciones en la etapa de prueba y entender si está o no está funcionando. ¿Alguien tiene alguna duda hasta aquí?
algo que quieran o algo que les salte, que también si tienen experiencia en diseño me encantaría escucharlas, si ya han aplicado alguna metodología de diseño centrado en el usuario, me encantaría escuchar cuál ha sido su experiencia. ¿Todo bien? Muy bien. Vamos a ver algunos casos de metodologías de diseño centrado en la audiencia que ya existen y que han probado ser exitosas. Esto es un caso que está en el Medium de Harken, de hecho, se llama After the Assault. Es un proyecto que va explorando lo que las sobrevivientes y sobrevivientes de violencia sexual experimentan durante las investigaciones policiales y va asumiendo una pregunta crucial, ¿no? Que a veces no pasa por alto cuando se hace reporteo sobre sobrevivientes de violencia sexual, que es cómo puede ocurrir la sanación cuando no hay justicia. Entonces, ¿qué hizo el equipo de After the Assault? Pues seleccionaron y desarrollaron las historias en conversación con las sobrevivientes, o sea, se sentaron a entender qué es lo que las sobrevivientes y sobrevivientes querían que se contara de su historia, ¿no? Más que desde el inicio solo generar una entrevista. También diseñaron un proceso de información que generaba comprensión, conexión, confianza entre las partes, ¿no? Entre reporteras y quienes estaban siendo entrevistadas, ¿no? Sus seres queridos, periodistas, policías, proveedores de salud, ¿no? Defensores, mientras además iban generando contenido para su departamento de noticias, ¿no? Entonces, como toda la redacción estaba muy conectada en generar esta metodología de información y de reporteo que fuera mucho más empática. Y en tercero, trabajaron para crear y fortalecer redes existentes para poder también generar resiliencia, ¿no? Yo creo que el periodismo no nada más tiene como función el informar sobre noticias, sino también en el generar cambios, ¿no? En las comunidades. Entonces, ellos desde este proyecto trabajaron para fortalecer esas redes existentes, para fortalecer a las comunidades conectándolas, ¿no? Siempre, y supongo que ese podría ser otro taller, que es donde está la línea entre el periodismo y el activismo, ¿no? Pero ese es otro momento. Pero bueno, al final, ¿cuál es, no? Ese gran objetivo y el por qué hacemos periodismo. Este es todo el proyecto que aplicó diseño centrado en las audiencias. Este se llama Food for Mzansi, es un proyecto sudafricano de periodismo participativo que cubre todo lo que tiene que ver con agricultura y todo el proceso de agricultura para Sudáfrica. Entonces, este medio te permite ir sabiendo de dónde viene la comida que te llega a tu mesa todos los días, que conozcas desde quiénes son las agricultoras, ¿no? Cómo es ese proceso, cuánto es el proceso, cómo funciona. Y ellas en Food for Mzansi utilizan esta herramienta de diseño centrado en el usuario que se llama User Persona para definir a sus audiencias. Entonces tienen estas tarjetitas de quiénes son sus audiencias, ¿no? Tienen un perfil que es falso, pero que está basado en la investigación que hacen sobre quiénes son, de dónde vienen, a qué se dedican, y tienen estos 4 perfiles de quiénes son sus audiencias, que ustedes lo pueden buscar, se los voy a poner aquí en el chat como user persona, que son perfiles falsos que resultan de la metodología de investigación sobre quiénes son nuestros usuarios. Entonces, me pareció muy interesante ver que definen sus audiencias a través de esta metodología de quiénes son quienes les leen para definir a sus audiencias. Concert Local es un proyecto muy interesante que acabo de yo ver, estuve apenas en agosto en la Media Party en Argentina, que es una on-conference, le llaman, una no conferencia de medios y periodismo, en donde Trey Brundet hablaba de si alguna vez nos ha pasado que la publicidad arruina nuestra experiencia, ¿no? En lo digital, a mí me pasa todo el tiempo. Entonces, considerando que sabemos que la publicidad arruina la experiencia de usuario en lo digital, ¿no? Lo que hicieron desde Vox Media, que es quienes son dueñas de Concert Local, es que hicieron su propia agencia de publicidad editorial, ¿no? Entonces le pidieron a los diseñadores y a los storytellers que diseñaran los anuncios, ¿no? Que fueran transparentes en que ese era un contenido pagado, que bueno, lo deben conocer, ¿no? O sea, existe, pero con la particularidad de que está completamente integrado a la pieza editorial que se está leyendo, ¿no? Entonces ahí está como
como el ser transparente sobre de dónde viene el dinero, de dónde viene la inversión, pero dejando de lado el que la experiencia de usuario se arruine, porque yo ya estaba leyendo un artículo, creo que de Bjork, como le hicieron una entrevista desde Pitchfork y se fueron con ella a Islandia, ¿no? Y entonces está escrito maravillosamente. Yo me imaginaba que estaba ahí como en la capilla de Bjork, donde se da unos viajes hacia alucinógenos para poder hacer esos, y de pronto me salía así como de compra Bitcoin a lo más barato, ¿no? Y entonces era como, estoy viendo esto, estoy leyendo esta pieza súper padre, estoy viendo estas imágenes increíbles que le tomaron desde Islandia, ¿no? Y luego habla de la muerte de su madre, ¿no? Y un reporte increíble y de pronto mi experiencia de usuario así, ¿no? O sea, una cosa visual horrible, un pop-up así, ¿no? Súper invasivo. Entonces, pues considerar cómo esa experiencia se va moviendo dentro de nuestros productos digitales editoriales es muy importante, y Concept Local lo solucionó de esta forma. Pueden contratar sus servicios, si es que les interesa, pueden entrar a conceptlocal.voxmedia. Y bueno, estos son como algunos ejemplos de cómo muchos medios han estado utilizando ya diseño centrado en las audiencias en el mundo. Y ahora me gustaría hablar mucho de métricas de UX para periodismo visual. UX es experiencia de usuario, que viene muy de la mano con hablar de diseño centrado en el usuario. Y es importante porque el periodismo visual es como lo que hemos estado viendo en las últimas semanas con los talleres de periodismo visual. ¿Cuáles son las métricas de experiencia de usuario que podemos utilizar para periodismo visual? Pues hay muchos procesos, ¿no? Hay muchos modelos, hay muchos tipos de métricas, son aplicables de diferentes maneras todas. El reto en realidad es averiguar cuál se aplica en cada caso, ¿no? Y aquí es otra vez aplicar diseño centrado en el usuario. A mí me pasa seguido que tengo algún líder en una redacción que quiere aplicar a fuerza alguna metodología de métricas. Y es como, ok, pero ¿sabes si de ahí viene? ¿No? O sea, sabemos de dónde viene, por qué lo vamos a medir de ahí. Entonces, el hacer métricas para experiencia de usuario incluye también el tener mucha claridad en cuáles son nuestros objetivos, qué es lo que queremos medir, ¿no? Los datos en tiempo real, por ejemplo, pues son excelentes para ajustar el título de una pieza, para optimizar el alcance, para detectar problemas rápidamente sobre si hay un link roto, por ejemplo, ¿no? O sea, el poder ver en tiempo real qué está pasando. Pero a largo plazo podemos entender si los temas que estamos publicando son de interés realmente para nuestra audiencia, qué tipo de detalles podemos agregar a nuestros proyectos. Y la parte de investigación de usuario también nos permite entender por qué nuestras audiencias se interesan en estos temas, ¿no? Mucho más que solo qué tema vamos a publicar ahora, ¿no? Y aquí viene esta conversación sobre los clickbaits, por ejemplo, ¿no? O sea que el periodismo siempre siento que está como en esa línea de nos volvemos un sitio de clickbaits, ¿no? De noticias en donde pues, todos los días publicamos que rescataron gatitos, ¿no? Todos los días publicamos nota amarilla, ¿no? De las Kardashian, ¿no? Para tener muchos más clics, muchas más vistas, pero al final eso depende incluso de cuál es nuestro objetivo como medio, de cuál es nuestro objetivo como redactoras, como reporteras, como periodistas visuales. Entonces, esa parte de investigación que también viene a largo plazo en el análisis de datos en tiempo real, de datos a largo plazo, pues nos va a ir como generando esa estrategia. Al final, por eso yo siempre digo que soy diseñadora de estrategias. ¿Qué tipo de datos podemos medir para experiencia de usuario? Pues datos descriptivos de los usuarios, quiénes son, cuántos años tienen, qué tecnología usan, si nos ven de un Android, si nos vieron de un iPhone, si nos vieron de Google, si nos vieron de Twitter, si vinieron de Facebook, si vienen de Apple News, de dónde vienen. La actividad y el comportamiento, qué contenidos visitan, qué tipo de búsquedas hacen, qué interacciones tienen con nuestros contenidos, cuánto tiempo le dedican a una pieza, porque yo puedo tener 1.000.000 de vistas, pero de pronto mi audiencia puede estar 3 segundos en mi página y se desconecta y nunca vuelven. Entonces, es distinto, ¿no? Tener 3 millones de vistas a tener 3.000 vistas con 30 minutos de que están leyendo nuestro contenido. Entonces, esos datos son distintos, ¿no? Desde dónde nos leen, cuánto tiempo cubren, la conversión, ¿no? La conversión de comportamiento. A través de una pieza nos empezaron a seguir en redes sociales, a través de un producto digital o de algún contenido que hicimos, se suscriben a distintos canales, se suscriben a un newsletter, se suscriben a nuestro canal de YouTube, se suscriben a nuestras historias de Instagram.
Y después ya podemos tener los datos sobre ejecución de tareas muy específicas, ¿no? Cuánto tiempo se tardaron, la duración, la eficiencia de nuestra plataforma, cuántos errores hubo, si hubo satisfacción y aprendizaje, ¿no? ¿Cómo podemos medir eso? Porque comparten nuestros contenidos, porque comentan en nuestras redes sociales, ahí hay como un engagement, ¿no? O sea, comentan en nuestras redes, se suscriben a nuestro canal pagado, en el caso de los periódicos que son, que tienen suscripciones, ¿no? Entonces, estos son los tipos de datos que podemos medir. Por ejemplo, ¿no? Los datos descriptivos y de actividad, ¿no? Que son los primeros dos, que tienen también que ver con el comportamiento. Pues lo más normal es que se rastree tráfico, ¿no? El famoso SEO, el famoso SEO, ¿no? Entonces podemos utilizar distintas herramientas de análisis web. Al 2022 existen ya una cantidad muy modernizadas, con tecnología muy avanzada sobre métricas web, ¿no? De tráfico para saber cuántos visitantes tiene un sitio, cómo nos encontraron, cuánto tiempo pasaron navegando en nuestras páginas, con qué frecuencia se están convirtiendo en clientes, por ejemplo, ¿no? Y aquí podemos medir desde cuánta tasa de rebote tenemos, nos visitan pero no hacen ninguna acción, páginas vistas, cuántas veces vieron una página, usuario de fuente y medio, de dónde vinieron, nos encontraron desde otro link de nuestra plataforma o más bien de una red social, la duración de la sesión, ¿no? Cuánto tiempo pasaron en nuestro contenido, la ubicación, dónde está, tipo de dispositivo también, ¿no? Si es escritorio, esto nos ayuda para entender, pues, si nos dedicamos al periodismo móvil o nos dedicamos al periodismo de plataforma de escritorio, y usuarios nuevos versus recurrentes también, ¿no? Se entenderá, ok, este usuario se conecta cada lunes en la mañana, lee nuestro newsletter. Cada lunes en la mañana, a cierta hora, ¿no? Se dedica a revisar nuestro Twitter, por ejemplo, ¿no? ¿Qué herramientas existen? Google Analytics es la más famosa, Adobe Analytics, Matomo, Click y Fathom, y hay infinidad, ¿no? Aquí, la verdad es que si les interesa, aquí pueden encontrar recursos por muchísimos lugares. ¿Qué datos de comportamiento existen? No, aquí podemos medir, ¿no? Aquí sí podemos medir como la experiencia de usuario y las oportunidades para mejorar UX. Las del tráfico son mucho más complicadas de poder realmente tener métricas para experiencia de usuario, pero en la medida en la que veamos los de comportamiento, existen herramientas como los mapas de calor, que van mostrando una descripción general de el mouse ¿no? O sea, el cursor, en donde en general los visitantes que entran dan un clic, dónde se desplazan, hasta dónde llegan, ¿no? Entonces existen estas herramientas de traqueo que se llama mapa de calor. También podemos hacer sesiones de grabación de sesiones. Esto tiene que ver con diseño centrado en las audiencias, hacer pruebas de usuario con usuarios en donde grabamos las sesiones y vamos viendo cómo navega. Incluso existen metodologías de traqueo de retina para ver, ¿no? Desde la pantalla dónde están viendo los usuarios. Ese es costosa, pero bueno, si tenemos la inversión, se puede hacer encuestas, ¿no? Podemos hacer encuestas obteniendo comentarios directos de nuestras audiencias, realizar un seguimiento del sentimiento, de la satisfacción, ¿no? O estas encuestas cuando se suscriben a un newsletter que les preguntan, ¿no? ¿Por qué te vas? Entonces, ese tipo de encuestas también las podemos utilizar. Y las pruebas de usuario, que son entrevistas uno a uno, en donde vamos viendo y le vamos pidiendo a las usuarias que hagan tareas específicas con nuestro prototipo. Entonces, este tipo de datos de comportamiento son los que realmente nos van a ayudar a entender la experiencia de usuario que tenemos en nuestros productos digitales. Existen herramientas, Hotjar, Google Optimize, Crazy Egg, Optimizely. Aquí creo que les van a compartir el link de la presentación. Están los links también. Y User Testing. Y bueno, tener a un buen equipo de investigación de usuarios que les ayude a hacer las pruebas. Datos de conversión y de ejecución nos permite medir el rendimiento de nuestra plataforma, ¿no? Una nos permite medir el tráfico, esta nos permite medir el rendimiento, es decir, cuántos objetivos, perdón, el rendimiento, la velocidad del sitio web, si se tarda mucho en cargar, si los contenidos son muy pesados, si yo entro a un link y se tarda en cargar, bueno, yo que soy medio, a la acelerada, lo cierro, no sé ustedes, pero yo lo cierro, ¿no? Entonces, ese rendimiento de nuestras plataformas lo podemos medir con estos datos de conversión y ejecución, cuántas pérdidas de suscripciones tenemos, que se llama churn, cuánta gente retenemos, la velocidad de la página, la clasificación de palabras clave también es importante, backlinks, ¿no? Y eso es una práctica muy común dentro de un mismo texto en una plataforma, poner links dentro para ir a otro artículo de nuestra plataforma, ¿no? Y así poder como retener más usuarios.
y usuarios y acciones en redes sociales, ¿no? Compartir, ver cuándo, desde dónde. Y aquí tengo, también hay muchas herramientas, Mixpanel, Google Search, Chartmogul, Kissmetrics, Salesforce. Hay muchas herramientas para poder medir rendimiento. Y por aquí les voy a presentar un caso que acabo de conocer también en la Media Party, que es súper interesante. Se llama OFAN. OFAN es el sistema de métricas que se creó en The Guardian, que a la fecha sigue utilizando el jefe de innovación. Bueno, fue creado por Chris Moran. Chris Moran empezó siendo de los primeros que pasaban del periódico impreso, pasaba en un WordPress todo a digital, ¿no? Para el sitio de The Guardian, o sea, The Guardian. Lo que se dedicaba él era como a transcribir las notas que se hacían, que se publicaban en impreso a la parte de digital. Con el tiempo fue trabajando sobre todo lo que tenía que ver con innovación editorial y entonces crearon su propio sistema que se llama OFAN. OFAN mide las variables de lo que hacen las audiencias cuando entran al sitio del medio de The Guardian y a cada una de sus notas. OFAN ha ido, creo que lo creó desde el 2011, con metodologías de diseño centrado en el usuario, y aquí les puse esta imagen que es el uso de esta metodología de How Might We, ¿no? Que pregunta cómo podemos ayudar a los lectores a orientarse en un evento de rápido movimiento y poder hacer periodismo en vivo más accesible a una audiencia que pudiera encontrar nuestros contenidos abrumadores, ¿no? Entonces, este tipo de preguntas que se hacen que son súper específicas, ¿no? Que nos permiten llegar a soluciones también muy específicas a problemas que ya definimos, es esta metodología que es parte de diseño centrado en el usuario. A través de esto han estado generando este OFAN, esta plataforma y sistema de métricas en The Guardian. Se ve más o menos así. Por ejemplo, tienen traqueadores de contenedores. Si ustedes entran a The Guardian, hay muchos contenedores, ¿no? El sitio está diseñado con diferentes contenedores que tienen diferentes tipos de contenidos. Entonces van traqueando en cada uno cuántos clics hubo, por ejemplo, ¿no? Hubo 1500 clics en el navegador, hubo 14 clics en la cajita de cultura, hubo menos de 500 clics en el de reviews, hubo mucho menos de 500, el 4% en otras noticias, ¿no? En puntos para tocar. Entonces tienen un traqueador de clics en cada uno de los contenedores del sitio, por ejemplo. Luego también pueden visualizar, ¿no? Dónde vienen, de dónde, cuáles fueron los contenedores que los usuarios con los que están interactuando. Por ejemplo, también ven cuántas vistas tuvo una página, en el caso de un artículo, ¿no? Aquí supongamos que arriba dice como, en vivo sigue el funeral de la reina Isabel, ¿no? Entonces aquí tuvieron, yo creo que el funeral tuvo millones de vistas, pero bueno, supongamos que tuvo 236,677 páginas vistas, ¿no? Pero también miden cuál fue el tiempo de atención media de los usuarios, ¿no? Entonces, en realidad, tuvimos muchas vistas, pero el usuario se quedó 1 minuto nada más viendo, ¿no? Entonces ahí lo van traqueando. Traquean también, si se dan cuenta aquí, de dónde vino, del Facebook de Gran Bretaña, del Twitter de Estados Unidos y de Australia, y del sitio de The Guardian en Gran Bretaña. Entonces aquí tienen las banderitas, ¿no? Y van traqueando de dónde vienen. Vinieron del sitio de The Guardian, de Google, de Twitter, de Facebook, de Reddit, no sabemos de dónde vino, o de algún otro, ¿no? Entonces aquí van viendo en un día, desde que se publicó hasta que pues sigue estando publicado, las horas, ¿no? De dónde vino más. Entonces aquí claramente hay muchos usuarios que vienen de la página de The Guardian, o sea que hay gente que todos los días abre su navegador y pone theguardian.com y entra a la página como cuando ves el periódico, ¿no? No tanto como desde otras plataformas. ¿Dónde se está leyendo? Entonces aquí, por ejemplo, esta nota, el 82% fue leída en Reino Unido, el 1% en Estados Unidos, el 0.7% en Australia, el 10% en la Unión Europea, que no es el Reino Unido, y el resto del mundo, ¿no? Entonces aquí yo tengo un ejemplo muy interesante en The Guardian. Yo fui fellow en 2016 en el laboratorio de móviles, de innovación móvil para el periódico The Guardian en Nueva York. Estaban cubriendo las Olimpiadas, querían hacer un medallero, estábamos haciendo experimentos sobre notificaciones en Android, querían hacer un medallero y de pronto la solución era que pues te mandaba el medallero de Estados Unidos, de Australia y de UK.
Y yo, que pues era, ¿no? Mexicana ya, les decía, oigan, ¿y no sería mejor que le dieran chance a la audiencia de suscribirse al país que les interese? ¿No? A mí me gustaría saber el medallero de mi país, ¿no? Entonces, me acuerdo que todos voltearon, ¿no? Así de que, claro, no lo habíamos pensado, ¿no? Entonces, al final, Diseño Centrado en el Usuario invita a esta participación de todos los que están en la redacción, ¿no? Entonces, a veces esta idea del diseño centrado en las audiencias nos invita pues también a preguntarles a los de ventas, ¿no? A poder también hablar con quienes están haciendo toda la parte de finanzas, ¿no? O sea, poder tener un equipo, a todo el equipo que puedan construir cómo estamos logrando nuestros objetivos de sostenibilidad en nuestro medio. Entonces, aquí yo diría, bueno, pónganle aquí que rest of the world, ¿dónde se significa? Y dónde lo leyeron, ¿no? Aquí lo que decíamos de entender dónde están leyendo, desde un navegador de una computadora, es interesante, ¿no? O sea, que alguien no nada más abre su navegador, le pone theguardian.com, sino que además lee de la computadora, ¿no? Hay muchas personas que leen en su móvil. Aquí está el móvil, desde una tableta, desde la aplicación de The Guardian, ¿no? Hay muchos medios que tienen aplicaciones. Creo que yo no tengo ninguna aplicación descargada en mi celular de un medio. En realidad lo hago mucho por el browser, pero eso nos va dando estas indicaciones, ¿no? De hacia dónde. Y cuando tenemos una plataforma como esta que nos está dando todos estos datos, entonces podemos ir entendiendo pues que habrá a lo mejor que si los que lo hacen de la app les interesan ciertos temas, ¿no? Podemos ir tomando decisiones sobre cómo es que nuestra audiencia se está interesando, está interactuando con nuestros temas también, con lo que estamos cubriendo, ¿no? Incluso hay otras partes en donde van viendo, no tomé más fotos porque las fotos que tomé de la presentación de Chris que dio un taller, la verdad es que estaban muy chafas y no las quise poner porque no se veían muy bien, pero incluso pueden, por ejemplo, filtrar por autores, por temas, ¿no? Entender, o sea, de verdad es una plataforma súper robusta, que les ha ayudado realmente a tomar esas decisiones, ¿no? De editoriales en The Guardian, y que, bueno, una última cosa que me pareció muy interesante de esta plataforma de OFAN es que ellos tienen como una de las reglas de esta plataforma que nunca los reporteros o los autores de las notas, las autoras de las notas, nunca saben cuánto dinero hubo. Ustedes saben que The Guardian al final de un artículo te pide que te suscribas o que dones, ¿no? Entonces, por ejemplo, para evitar, para el clickbait, por ejemplo, ellos nunca les dan los datos de cuánto dinero hubo por qué nota, ¿no? Para no ponerle un precio al trabajo periodístico, ¿no? O sea, al final lo que decía es, hay temas que son súper importantes de seguir aunque tengan pocas vistas, ¿no? Aunque tengan 1000 vistas, pero sabemos que estuvieron 10 minutos leyendo una nota y que a lo mejor tiene que ver con un punto o con un tema que a una comunidad le interesa muchísimo. No vamos a dejar de hacer periodismo simplemente porque no es rentable ese tipo de notas, ¿no? Y eso me pareció muy importante, ¿no? El poder también empatizar con los reporteros, ¿no? Y eso es lo que el diseño centrado en el usuario nos invita al final, a tener un proceso participativo de co-creación y de diseño, y no nada más o tomar las decisiones desde la línea editorial, ¿no? Como esta idea de que pues el editor en jefe decide todo y todos los demás se cuadran, como tampoco desde el revenue, ¿no? Como tampoco desde las ganancias, en donde son los financieros quien dice, ¿saben qué hora nos vamos a dedicar a hacer un sitio de memes de gatitos? Porque eso es lo que vende, ¿no? Porque de ahí sacamos más lana, ¿no? Entonces, ¿cómo tenemos este equilibrio? Pues el diseño centrado en el usuario nos da estas herramientas participativas para co-crear. Conclusiones, y si quieren de aquí pasamos a una sesión de preguntas, a las preguntas, ¿no? ¿Qué nos permite el diseño centrado en las audiencias? Centrar la innovación en las audiencias y no en la tecnología, ¿no? Que también es otro. Es recurrente escuchar que todo el mundo quiere tener un TikTok ahorita, ¿no? Porque pues es que TikTok es lo de hoy, ¿no? Pues sí, pero realmente nuestra audiencia está en TikTok. Realmente nuestra audiencia consume TikTok. Realmente o sea, no es porque existe la tecnología que lo tengamos que hacer, ¿no? Entonces, basándonos en los humanos, en los usuarios que están detrás de nuestra audiencia, el poder tomar esas decisiones para poder innovar. Cuando los usuarios encuentran fácilmente la información, disminuye la frustración y mejora su experiencia, ¿no? Esas son reglas básicas del diseño de experiencia de usuario, del diseño de interfaces. Entonces, en la medida que nosotras desde el periodismo visual estemos tomando esto en consideración, vamos a tener mucho más engagement con nuestros productos, con nuestros contenidos digitales.
Los lectores tienden a valorar las visualizaciones de noticias solo cuando están coherentemente integradas en una noticia. Entonces, cuando se cumple una función que se puede entender fácilmente, vale la pena entonces pensar en periodismo visual. A veces también creo que desde hace muchos años está el boom y como el nuevo gold word que es el database, ¿no? Y hacer periodismo de datos para todo ¿no? Y de pronto pues también nos tendremos que sentar a preguntarnos por qué queremos hacer periodismo visual, desde dónde, y bueno, eso ya lo contestaron en realidad las talleristas anteriores, pero bueno, al final este estudio que hace B.C. Anderson es muy interesante es todo un paper sobre análisis de experiencia de usuario y periodismo de datos, también se los puedo compartir o lo puedo poner en mi Twitter. Y para comunicarnos con nuestras audiencias de manera efectiva, ¿no? Tenemos que considerar también la alfabetización visual, la alfabetización de datos de nuestras lectoras, de nuestras usuarias, el conocimiento previo que tengan de expectativas en diseño. Yo ahora estaba viendo ahora con el temblor, espero que a todas les haya ido bien y que hayan podido dormir ayer. Yo no pude, las que estuvimos en Ciudad de México ya no puedo dormir nada. Pero entonces yo veía todas probabilidades y matemáticas de cuántas probabilidades hay de que haya un sismo el mismo día en los años y yo no entendía nada porque yo no soy actuaria, yo no soy matemática. ¿No? Entonces, entender, ¿no? ¿Quién es nuestra audiencia? ¿Qué tipo de lenguaje podemos tener con nuestra audiencia? ¿Cuál es el conocimiento previo que tienen sobre un tema? Las capacidades y habilidades que tienen sobre un tema. Y aquí hay una conversación muy interesante que da para otro taller que tiene que ver con inclusividad en los productos digitales, ¿no? Que para personas con discapacidad visual, por ejemplo, con discapacidad auditiva, pero, ¿no? La familiaridad con el formato y cómo entonces estamos creando nosotras contenidos que puedan entender nuestras audiencias. Y entendiendo a nuestras audiencias, entonces podemos saber a quiénes nos estamos dirigiendo para saber qué tipo de contenidos y en qué tono o en qué formato podemos generarlo para las audiencias. Y también viene de este paper de B.C. Anderson, que es muy, muy interesante. Les recomiendo que lo lean si quieren seguir entendiendo sobre experiencia de usuario y periodismo de datos específicamente. Es de hace un par de años, entonces está bastante actualizado. Y bueno, estoy en Twitter como Ping Pong Sang. Si mi cuenta está cerrada y la vez que luego no tuiteo nada, pero bueno, si no también me pueden buscar en LinkedIn como Sandra Barrón y ahí a lo mejor si quieren. Y bueno, les agradezco un montón. Ahora sí me gustaría saber si alguien tiene alguna pregunta. No sé si me fui muy rápido porque cerramos 7:30, pero a lo mejor si tenemos preguntas. O de verdad me encantaría escuchar sus experiencias si si han utilizado alguna metodología de diseño centrada en el usuario en periodismo. Gracias, Fernanda. Gracias, Jocelyn. Anden, chicas, anímense, si no va a tener que hacer como cuando soy maestra y así como a dedazo, así de, a ver, fulanita, ¿tienes una pregunta? No, no. ¿Cómo podríamos aterrizar este tipo de diseño para evento? Para evento, ¿a qué te refieres, Mariana? ¿Quieres prender tu micrófono y preguntarnos? Sí, más fácil. Perdón, le di enter antes de tiempo. Para eventos como Breaking News, o sea, como por ejemplo cosas como lo del sismo que tienen que, en teoría, salir lo más rápido posible. Claro, es un poco más complicado, pero al final aquí lo que aplicaría es como la investigación post, ¿no? De hecho, apenas también vi un caso interesante de The Guardian, que empezó a viralizarse un contenido que era muy viejo, como si hubiera habido un bombardeo en Siria, y entonces se dieron cuenta que porque lo estaban moviendo como en redes sociales de la ultraderecha, como con una agenda. Entonces, por ejemplo, ahí The Guardian decidió poner ciertas etiquetas de que algo está pasando en vivo, ¿no? No sé si se han dado cuenta que hay muchos sitios que cuando está reporteando en vivo ponen como este foquito de como si estuvieran transmitiendo en vivo, ¿no? Como cuando en la tele o en el radio, ¿no? En la antigüedad estabas en vivo, ¿no? Y entonces te prendía, ¿no? Así la lucecita de que estás en vivo. Ahora se está haciendo así. En eventos, pues sí, al final podemos hacerlo después, ¿no? O sea, hacer como este análisis de qué pasó, qué funcionó, qué fue lo que se analizó, ¿no? Dónde se movió más, ¿no? Un caso que no es de periodismo, pero era de fact-checking en Verificado 19S, que yo estuve participando hace 5 años en Verificado
nos dimos cuenta que no era por plataformas, que en realidad todo estaba en Twitter, ¿no? Entonces lo que el equipo de diseño de Verificado 19S terminó haciendo era estos posts con hora, ¿no? Como, a ver, jueves 22 de septiembre 19:01, se necesita tal, ¿en dónde? En este lugar, ¿no? Porque había mucha gente que quería ayudar, pero de pronto era como, en este preciso momento no necesitamos más comida, no necesitamos más agua, no necesitamos más voluntarios, necesitamos puntas de diamante para poder cortar en Tlalpan, ¿no? Necesitamos cosas muy específicas. Entonces, en tiempo real había un equipo que estaba monitoreando, ¿no? De dónde venían como estas peticiones, estas preguntas, y entonces pudimos ir adaptando en tiempo real cómo publicábamos en verificado la información verificada de lo que se necesitaba en los sitios de damnificados, ¿no? Entonces, por ejemplo, ese es como un caso de cómo se puede hacer para eventos en tiempo real. Y creo que ahí el fact-checking, yo me acuerdo que en ese tiempo había tomado un curso de fact-checking y que me ayudó mucho, ¿no? Como para poder entender en tiempo real, ¿no? Con eventos en tiempo real, qué es lo que podríamos ir cambiando. ¿Cómo podemos saber el grado de estudios de nuestra audiencia? Esto, Jessica, lo podemos hacer a través de una encuesta, ¿no? A través de una encuesta en la que podamos, por ejemplo, en una nota que tenga que ver con algo de grado de estudios o de educación, al final podríamos publicar una encuesta, ¿no? Como, ¿y a ti qué te parece este contenido? ¿Qué grado de estudios tienes? Entonces, este tipo de datos se pueden hacer a través de una encuesta que hagamos en nuestros medios, ¿no? Puede ser en nuestras redes, puede ser esta funcionalidad de las encuestas en Instagram. Por ejemplo, el medio Mutante en Colombia lo utiliza mucho para entender qué tipo de temas le interesan a su audiencia, entonces lo podrías hacer con una encuesta. ¿Alguien más? De nada, Jessica. ¿Cómo manejas los temas que son importantes para la sociedad, pero que no le conviene a un gobierno? Ay, Dios mío. Yo creo que ahí, ahora que hemos estado en el taller de innovación del Sprint del LEAP, había muchos ejemplos de medios, por ejemplo, que hablaban de transparencia en medios con respecto a publicar quiénes son las personas que hacen el trabajo periodístico, ¿no? Entonces, hay muchos ejemplos de medios muy locales, sobre todo en Estados Unidos, que al ser un medio muy local hacen como esta conexión directa con los reporteros, ¿no? De quiénes son en esta idea, pues los reporteros son mis vecinos, ¿no? O sea, son nuestros tíos, nuestros primos. Sin embargo, por supuesto, cuando eso lo trasladamos a un espacio como a un país como México, pues es un tipo de estrategia que no funciona en absoluto, ¿no? Que de hecho va en contra de todo lo que nosotros pensaríamos sobre seguridad para periodistas, ¿no? Entonces aquí creo que este manejo de temas tendría que ser con un análisis de contexto de cómo está el estado del periodismo en nuestro país, en nuestra ciudad, ¿no? En este momento, por ejemplo, tenemos el equipo de Dromomanos que está en México, que está analizando, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con riesgos para periodistas y todos estos riesgos para periodistas en distintos medios locales en México y en Centroamérica, en donde también pues la represión a los medios y al trabajo periodístico es muy fuerte. Entonces, algo que también se puede entender es que pues existen, ¿no? Plataformas y existen tecnologías que permiten que sea más anónimo, ¿no? Hay muchos ejemplos como Wikileaks, por ejemplo, como México Leaks también existe, ¿no? Entonces, todo este periodismo que está como protegido, ¿no? Por las fuentes, pues me parece que un poco iría por ahí el entender, ¿no? ¿Cuál es el riesgo? Desde dónde estamos como publicando, ¿no? Y cuáles son estos estrategias de seguridad que necesitamos tomar. Por ahí hay, creo que ese es como otro taller interesante que podría existir, ¿no? El de publicar con seguridad para protegernos desde el gobierno. Pero bueno, existen bastantes plataformas. Está, por ejemplo, para activismo feminista, esta de Lu Ortiz, ¿cómo se llama? Vitactiva, creo, ¿no? Que es como estrategias de defensa de ciberseguridad.
Si es que te interesa, por ejemplo, entender cómo está segura, cómo poder publicar contenidos y hacer periodismo de forma segura. ICFJ a través de IJNet también tiene bastante material sobre IJNet. Okay. Te voy a poner aquí la liga. Entonces creo que, no sé si contesté tu pregunta, pero eso es lo que... Les voy a poner aquí el link de IJNet, que tiene como esta cobertura de una red internacional de periodismo, con casos sobre temas así específicos. ¿Alguien más tiene otra pregunta? ¿Alguien ha utilizado metodologías de diseño en periodismo? ¿Lo habían escuchado? ¿No? Ok. ¿Y cómo, o sea, me gustaría a lo mejor saber si son periodistas, son diseñadoras, son comunicadoras visuales, cuál es el perfil más o menos que tienen? Yo soy periodista, ok. ¿Y te resuena, Jessica, algo de lo que hablamos hoy? ¿De lo que presentamos? ¿Es algo que te pensarías que podrías aplicar? Sí, ok. Hola, buenas tardes. Sí, porque yo tengo mi propio medio, ¿no? Entonces, trato pues como de empaparme y estar pensando, por eso preguntaba, ¿no? Saber lo del tema de las audiencias, del perfil que puede tener posiblemente mi público, ¿no? Como bien lo decías, saber cuál es nuestro público para poder también crear esos contenidos, ¿no? Entonces, pues prácticamente yo soy como que una embarrada de todo, ¿no? Entonces es así como que desde el contenido de la información, ¿no? El reportaje, el tema precisamente que estamos ahorita viendo, los alcances, entonces, bueno, pues es estar como que empapado de todo para poder conocer cómo crear nuevas estrategias, ¿no? Que no sean así como que lo mismo y lo mismo y lo mismo y seamos un medio como todos los que ya existen. Uh-huh. Sí, sí, pues creo que es, y además si es un medio local, ¿no? Puedes ir como aplicando, voy a ponerles aquí la página del Laboratorio de Innovación, porque tenemos convocatorias abiertas un par de veces al año, entonces para que conozcan el programa y justo lo que hacemos en el laboratorio es hacer un entrenamiento en metodologías de innovación, también existen los de CUNY, hay bastantes, ¿no? Entonces yo les pongo este porque es el que yo doy y bueno, a mí me gusta tener muchas periodistas mexicanas por Muchas acá. gracias. De alguna manera empírica manejamos en el trabajo. Soy diseñadora en un periódico. Ah, pues creo que justo, ¿no? Como el trabajo de las diseñadoras a veces es medio como visto, es como, bueno, se hace todo el trabajo y luego lo pasamos a diseño, ¿no? Cuando en realidad es como, bueno, ¿no? Si nos involucran desde el inicio como diseñadoras, ¿no? Podemos ayudar y dar esta otra perspectiva más de co-creación de lo que se está haciendo, ¿no? Soy editora, postproductora, me gustaría saber también cómo podemos involucrar a los demás miembros del equipo, especialmente quienes piensan que las historias deben venir de la línea editorial y no de las personas. Claro, el cambio de cultura, la innovación es un tema complicado, ¿no? Aquí a mí pues siempre me gusta pensar en uno, contarles casos, ¿no? O sea, como decir, oye, ¿cuál es nuestro medio? ¿A quién quiere llegar a ser? No, pues al New York Times, o ¿a quién quiere llegar? No, pues The Guardian, o no, o queremos ser la data en Argentina, La Nación tiene un equipo de periodismo de datos y de diseño de producto impresionante, increíble, hacen unas historias padrísimas. Entonces, primero como desde ahí, ¿no? Como convencer desde, oye, mira, fíjate que este periódico en tal lugar está haciendo esto y aplicaron, ¿no? Hay muchísima documentación sobre diseño centrado en el usuario aplicado al periodismo, entonces por ahí iría uno. Y luego, pues ir como poniéndonos objetivos chiquitos, ¿no? Entonces, en vez de decir, oye, quiero yo contratar a todo un equipo de innovación, decir como, oye, fíjate, ¿no? Podemos implementar esta nueva metodología, a ver cómo nos funciona, ¿no? Aplicar el diseño
en el mismo diseño, ¿no? Como hacer prueba y error en la cultura, ¿no? Como decir, oye, mira, a mí me gustaría que a lo mejor pusiéramos esta herramienta de traqueo nada más para ver qué pasa, ¿no? Para ver quiénes son, de dónde vienen, ¿no? Entonces, ese cambio de cultura, la innovación es complicado, es complejo. Sembra Media tiene un proyecto muy, muy padre de justamente cambio de cultura en liderazgo. Si lo quieren buscar por ahí, sembramedia.org tiene este nuevo programa que justo le está dando como entrenamiento sobre innovación a los tomadores de decisiones, ¿no? Como para que podamos entendernos. Entonces, ahí, eso es lo que yo pensaría, Mariana, ¿no? Como ir desde ahí, pues, un cambio de cosas y pues ir como poniendo batallas chiquitas, ¿no? Porque de pronto, pues, y proponer algo muy, muy grande puede ser abrumador, ¿no? Porque no es la forma en la que piensan al final, ¿no? O sea, es cambiar la forma de pensar. Dice, yo soy diseñadora e ilustradora, trabajé un tiempo muy corto como UX, pero nunca me hacían caso los programadores. No me gustó el lamento y acabé regresando al periódico. Ay, los programadores. Lo bueno es que ya hay muchas desarrolladoras, Jacqueline. Sí, sí es un tema, ¿no? Creo que el aplicar diseño centrado en el usuario, en donde sea que lo apliques, siempre tiene los retos, ¿no? Si lo aplicamos en tecnología, siempre tenemos ese, ¿no? Masacote de pensamiento que es el pensamiento ingenieril, ¿no? Que es como, no, así no se hacen las cosas, ¿no? Las hacemos así. En el periodismo es como con los periodistas y con los redactores, ¿no? Los jefes de redacción, que es ese masacote que parece que no cambian, ¿no? Como la visión. En las políticas públicas, pues son los politólogos, ¿no? También, o sea, que es como, no, así no se hace la política, ¿no? Yo me acuerdo una vez fui a un foro, como de, en el mundo, como los equivalentes a Cedesol, me acuerdo, ¿no? Y entonces contaban cómo hacían los programas de sociales y pues los hacían porque se les ocurría. Bueno, mi tesis de maestría es sobre cómo hicieron los carriles de bici en Coyoacán. ¿Y saben cómo los hicieron? Porque el alcalde en ese tiempo se fue a Ámsterdam y le gustó mucho las bicis. Entonces regresó y dijo, yo quiero hacer de Coyoacán un Ámsterdam chiquito, ¿no? Y no investigó nada, si la gente andaba en bici, si les gustaba, si era seguro. No, él dijo, yo tengo aquí una lana y me van a poner unos bicicarriles, ¿no? Y por supuesto no funcionó. Entonces, pues el diseño centrado en el usuario nos permite como pues entender si va a funcionar, ¿no? Desde la política pública, desde la tecnología. Ahora, Jacqueline, pues yo pensaría en buscar, digo, si te quieres regresar un poco al UX, hay ya muchas empresas que tienen la cultura de producto y de diseño centrado en el usuario bien, bien arraigada. O sea, en México ya existen, por ejemplo, bancos, ¿no? Tienen muy arraigada ya. Entonces, si te interesa volver a regresar al UX, yo más bien pensaría en buscar, ¿no? Empresas que tú puedas asegurar que tienen el pensamiento de producto y de diseño como core de su cultura, ¿no? Al final siempre es un cambio cultural. Pero pues si te quedas en el periódico e implementas tú el pensamiento de diseño desde el periódico sería más padre y luego nos vienes a contar cómo te fue. Dice Eva Islas, yo soy diseñadora gráfica, pienso que siempre se necesita un refresh y no se deja de aprender. Toda la información que nos compartiste me ayuda en un momento en el que me siento un poco atorada creativamente. Muchas gracias. Ay, no, gracias a ti, Eva. La verdad es que yo llegué al diseño centrado en el usuario un poco en una crisis, ¿no? Yo soy diseñadora, comunicadora visual, me dediqué toda la vida a hacer diseño web. Luego un día empecé a programar, me gustó, me hice desarrolladora web y de pronto también un día necesitaba como pues un cambio, decidí entrar a la maestría y la verdad es que me dediqué después a hacer diseño centrado en el usuario, ¿no? O sea, me quedó claro que ser diseñadora no nada más desde lo visual, sino desde el diseño de estrategias era lo que me apasionaba y mucho más en innovación social. Y cuando lo conocí con periodismo, bueno, pues me voló la cabeza y soy muy feliz. Entonces, creo que esos atorones nos ayudan como a ir, ¿no? Como buscando hacia dónde. Llevo meses y meses pensando en querer involucrarme más en UX, pero me siento un poco intimidada. De verdad, estos talleres me han ayudado. Ay, me da mucho gusto, Eva. Y bueno, hay un taller de laboratoria, se llama Laboratoria, que tienen un bootcamp de UX. No sé si esté abierta la convocatoria, apenas vi que tienen también uno de data y de tecnología, pero hay bastantes bootcamps o capacitaciones en UX. En México está Ironhack, que bueno, ese es de paga, no es barato, pero es muy bueno, ¿no? El de UX y te ayuda como a cambiarte de carrera si te interesa entregarte al UX. Y también está la Interactive Foundation, que tiene varios cursos, no es nada caro. Creo que cuesta como 3,000 pesos al año y tienes acceso a todos los cursos de UX. Interaction Design Foundation se llama.
Y bueno, en Coursera, en Creana, en Doméstica, hay muchos cursos de UX, hay algunos que son gratuitos. Ay, puse mal el link, pero bueno, esta Interaction Design Foundation se llama. Deberías de poder borrar los mensajes que mandas en Zoom como en el WhatsApp. Y bueno, también si quieres un día platicar sobre cambios de carrera, que yo he sido experta en el tema, me he cambiado de rubro un montón de veces y no me arrepiento. Ese es creo que otro taller, pero bueno. Digo, mi Twitter, mis DMs pueden escribirme por ahí o por LinkedIn y les puedo ayudar a ver, ¿no? Como le fui haciendo yo, al final es como compartir experiencia también, ¿no? ¿Quién más? ¿Tiene alguna otra duda? Todavía tenemos unos minutos, ¿verdad, Clau? Sí, todavía. Creo que ahí Erika Aguilar escribió también. Ah, sí. Así sin investigar más, los editores reporteros nos avientan los datos al área de diseño e infografía, ja, ja, ja. Terminamos investigando más para poder proyectar de la mejor manera la información, claro. Sí, ¿no? O sea, al final el hacer, y creo que lo vieron en los talleres anteriores, pero el hacer una investigación de periodismo visual, pues empieza desde dónde vienen los datos, ¿no? O sea, cómo vienen los datos, cuáles son las preguntas de investigación que nos estamos haciendo a través de los datos. Pero creo que ahí tienes una oportunidad si es que si tú ya estás haciendo la investigación, en algún momento poder decir, oigan, ¿saben qué? ¿Por qué no nos dejan a los periodistas visuales dedicarnos a la investigación de datos a ver cómo funciona? ¿No? O sea, eso creo que sería como una entrada a poder ir cambiando, ¿no? La forma en la que se hacen y de pronto también pues invitar a los reporteros a este tipo de talleres, ¿no? Como decirle, oye, mira, ven, vamos a hablar de cómo lo hacen en otros lados, desde otra forma, ¿no? Para que puedan tener como esta visión más amplia de que pueden tener un trabajo más eficiente, porque al final, ¿cómo yo convencería a mi jefe de hacerlo distinto? Decirle, oye, mira, tus reporteros se tardan 15 horas en hacer esta investigación y luego nosotros tenemos que hacer otra vez investigación, son otras 15 horas de trabajo, ¿no? Y encima de todo luego tenemos que hacer el diseño, entonces, ¿sabes qué? ¿Por qué no implementamos algo que nos pueda eficientar las horas de investigación y lo podamos juntar, ¿no? Entonces, hay que también saber quién es nuestra audiencia, incluso cuando hablamos con nuestros jefes, ¿no? O sea, nuestras jefas. Entender, pues, ¿qué le interesa a mi jefa, ¿no? ¿Qué le interesa a la de ventas? ¿Qué le interesa al reportero? Y desde ahí vamos sabiendo también cómo hablarle y dirigirnos a esa audiencia también, que al final es una audiencia y que tenemos que convencerla. Pero sí te entiendo la frustración de recibir datos así sin contexto y luego que te piden que haz una infografía, ¿no? O sea, haz un pictoline, luego dicen, ¿no? Hazte un pictoline con esta información. ¿Alguien más? Vi que sí había un par de periodistas, ¿no? Carolina, Luz, ¿cómo es su experiencia trabajando con las diseñadoras, con las periodistas visuales? ¿Alguien? Bueno, les voy a poner mi LinkedIn. Perfil. Luz León, en mi caso siempre me ha gustado involucrarme en el proceso de diseño y que la compañera diseñadora con la que siempre he trabajado también participe en la definición de la narrativa de una historia, porque si no pasa eso se les termina aventando información que ni a ella ni a la audiencia le interesaría. Ah, súper bien, ¿no? O sea, justo es como entender este proceso co-creativo de generar historias. Guadalupe dice, yo periodista, encabezo un medio y me resulta interesante el tema. Creo que se necesita romper dinámicas añejas. Sí, pues el cambio con una cultura que está basada en la sustentabilidad, en la innovación, ¿no? Al final nos va permitiendo justo ser más pues sustentables. Las mujeres estamos más abiertas al cambio, los hombres me cuestan mucho convencer. Bueno, pues sí, el patriarcado. Pero bueno, al final si nosotras podemos como llegar con datos, ¿no? Y con evidencias de por qué hacer ciertas cosas
y podemos tener una oportunidad de hacer ese cambio, ¿no? Coincido con lo que dice Guadalupe. Sí, me encargo de revisar las métricas, pero ahora sabré qué hacer con ellas. Ah, me da mucho gusto, Guadalupe. Yo soy editora del portal y de opinión en impreso y estos cursos me han funcionado más que nada para poder abordar a los jefes y abrirlos a los cambios. Sí, me da mucho gusto que podamos ser justo agentes de cambio de innovación dentro de las redacciones y dentro de nuestros equipos de trabajo, ¿no? O sea, al final eso es lo que va como permitiendo la entrada al cambio de pensamiento que es necesario para poder hablar de innovación. Yo también soy diseñadora, me encantó la información, el diseño es muy amplio, a veces es un poco difícil elegir una especialidad. Sí, la verdad es que sí, yo pues tengo ya más o menos 14, 15 años de experiencia, entonces pues sí ha habido momentos en los que digo, híjole, me equivoqué, ¿no? Y luego por acá, entonces, no se frustren, irán encontrando, ¿no? Y en este tipo de talleres también es que yo empecé como a ver de dónde, porque me interesa, yo llegué a Chicas Poderosas, yo llegué al periodismo con Chicas Poderosas porque en realidad yo fui un hackathon, ¿no? Entonces yo fui un hackathon, que son estos eventos de soluciones tecnológicas que se hacen masivos desde hace muchos años, y ahí conocí a la directora del laboratorio para la ciudad en ese tiempo y empezamos a platicar, a ella la habían invitado, entonces como terminé en periodismo, pues fue un poco como explorando desde otros lugares, ¿no? Entonces, esta parte de la exploración, como lo dice la metodología, ¿no? El explorar todo lo que tiene que haber alrededor para poder entender el contexto, de pronto también nos da la oportunidad de entender hacia dónde queremos ir. Y eso pues requiere que tengamos la apertura de pensamiento de saber que podemos también cambiar de opinión, ¿no? Yo siento que está muy estigmatizado cambiarse de carrera, pero pues ¿no? Me hicieron escoger carrera a los 17, o sea, ¿qué querían que hiciera? No tenía otra cosa, o sea, a los 17 yo no sabía nada, pero bueno, me fue yendo bien, ¿no? Yo ahora estoy muy contenta. Muy bien, tan real, dice Eva. Muy bien, pues no sé si alguien más tiene alguna pregunta. Listo. Pues yo les agradezco mucho su tiempo. Gracias por conectarse. Estoy ahí en las redes. Me pueden mandar un mensajito por LinkedIn o también en mi mail. Tengo por aquí mi mail. Me Bueno, pueden mandar un chicas, correo. pues muchas gracias, Sandra. Bueno, te Gracias a saludo ti. primero. Em, pues bueno, chicas, si no hay ninguna otra duda, que creo que se puso bien interesante el diálogo con Sandra y que nos cuente también sobre estas decisiones de vida que ha ido tomando en el camino y como dice, que afortunadamente le ha ido bien y que pues al final viene y nos comparte, ¿no? Toda esta experiencia y conocimiento que ha adquirido pues en los medios en donde ha estado, ¿no? Pues bueno, si no hay más preguntas, entonces vamos cerrando. Te agradecemos mucho, Sandra, por todo lo que compartiste y lo generosa que fuiste con pues esta sesión. Al igual que las talleristas anteriores, creo que este programa fue muy interesante, enriquecedor, muy bello, porque además juntamos mujeres que ya teníamos un montón ya veníamos de tiempo, ¿no? Tratando de fraguar algo con ustedes y al final se dio y estamos muy contentas por ello. Gracias a ti, a Jocelyn, que también estuvieron pues aquí al frente de Chicas Poderosas, incluso antes que Claudia y que yo, y agradecemos pues todo lo que construyeron para que también nosotras le diéramos seguimiento y construyéramos a su vez pues algo también haciendo dupla, ¿no? Entonces, pues Muchas también le gracias a agradecemos. ustedes. Saludos por ahí a Lilia, Lu, Alba, Mariana, todas las embajadoras anteriores de Chicas Poderosas México. Abrazos a Jos, que ya la vi que anda por aquí también. Sí, muchas gracias. Pues saludos también a todas ellas. Les mandamos un abrazo y también esperamos, hemos colaborado también con ellas ya hasta, en talleres y así, y justo ahora juntamos pues a ustedes que también están como pues en esta parte de diseño sobre todo y bueno, ya haciendo ahí como el cruce, ¿no? Con el periodismo, la colaboración.
Bueno, también agradecemos a la Embajada de los Estados Unidos en México, así como a TechCamp, porque bueno, hicieron posible este programa, y también a todas ustedes, la comunidad poderosa, por la participación. La verdad es que nos encantó que estuvieran presentes algunas de ustedes en las 5 sesiones, y bueno, que también se diera esta parte de participar y dialogar con todas nosotras, ¿no? Y bueno, pues les vamos a enviar próximamente un cuestionario de opinión de cierre del programa, y bueno, les vamos a pedir de súper favor que lo contesten para también poder seguir creando pues estos programas de acuerdo a las necesidades, ¿no? Que ustedes nos compartan, nos cuenten. Y bueno, pues por último les pedimos, ya saben, la foto de recuerdo, así